Hola Carlitos. Hola Fer. Hola, maestra. Hola Jocelyn. Hola, maestra. Tengo un montón de... Muy bien, Eduardo, Daniel. Excelente. Chicos, saquen el cuaderno de ciencia, tecnología, por favor, ciencia y tecnología. Vamos a anotar la fecha de hoy. Recuerden que estamos a 10. Mientras damos un minuto a ver quién más entra. Ya fueron poniendo presente, me imagino, todos. Bien, ¿ya se ve la diapositiva? No. No. Ahora sí ya, ¿no? Sí, ya. Muy bien, entonces recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de los gases atmosféricos que hemos lanzado despiadadamente a la atmósfera, que estos gases de invernadero pues son básicamente el dióxido de carbono, CO2, pero también pues en gran medida el metano. El metano también es pues un gas que ha sido sumamente dañino, ¿no? Y que esto nos va creando el efecto invernadero, que básicamente es el hecho de que los rayos solares que llegan a la Tierra en menor cantidad son expulsados. Dijimos que este efecto invernadero fue y sigue siendo positivo porque es lo que le ha dado esta temperatura estable a nuestro planeta, a diferencia de todos los demás planetas del sistema solar, ¿verdad? Ningún otro planeta tiene este efecto invernadero y por lo tanto, pues en el día puede hacer muchísimo calor, pero en la noche pues hace muchísimo frío. Y nosotros nos mantenemos con una temperatura estable las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esto ha permitido el florecimiento de todas las formas de vida en el planeta. Desgraciadamente, estamos liberando más de los gases que normalmente tendría que haber y entonces esto va generando mayor calor, que la temperatura aumente en gran escala. Aunque los científicos establecen 1, 2 o 2 grados aproximadamente, que en términos generales ha ido aumentando, esto es muchísimo para las formas de vida, sobre todo las más delicadas. Y no solamente es que se rompa una forma de vida, sea vegetal, animal, sino que al desaparecer una, o sea, con una, estamos rompiendo absolutamente toda la cadena alimenticia, alteramos completamente todos los ecosistemas. No importa si estos gases de efecto invernadero sean lanzados, digamos, en esta zona, digamos, templada. Esta zona es la zona templada, no importa. Finalmente esto se va a reflejar pues en todo el planeta, tanto en los polos como en las zonas cálidas, las zonas tórridas, etcétera.
Entonces, la afectación pues es global queremos decir en este sentido que es a todo el mundo. Entonces, a partir más o menos, ya esto lo he mencionado varias veces, a partir de los años 60 se toma conciencia de esta situación y por eso es que empezando la década de 1970 empieza a haber algunas reuniones de corte internacional y ya con esto comenzamos con el tema de hoy. Por favor, anoten códigos éticos y ambientales. Entonces, a partir de 1972 se van a empezar a llevar diferentes reuniones internacionales con obviamente la presencia de casi todos los países del planeta, pues para ver de qué manera pueden avanzar en la solución de todos estos conflictos. La verdad es que todos y cada uno de estas reuniones que de las que vamos a hablar durante esta clase, pues han llegado a algunos acuerdos bastante interesantes, pero tal vez no es tanta la cuestión de a qué acuerdos llegan, sino más bien qué se cumple, cuáles son las metas. Esto ya lo hemos hablado en administración y tal vez vale la pena pensarlo ahorita en términos ecológicos. Se establecen metas, se establecen objetivos hacia dónde llegar para ir decrementando todas estas alteraciones que hemos generado en el planeta, pero lo verdaderamente importante es qué se ha alcanzado de todos esos acuerdos. Porque bueno, pues podemos llenarnos de reuniones, de acuerdos internacionales, pero si a la hora de la hora, a final de cuentas, las naciones no respetan esos acuerdos, sino logran de manera particular establecer acciones para llegar a esos objetivos, pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, la primera reunión que tenemos es la de Estocolmo en 1972 y digamos que aquí al menos se reconoce ya de una manera formal que sí existen alteraciones ecológicas, que sí existe un cambio climático, porque de 1960 para atrás, pues obviamente debido a los intereses económicos de las grandes industrias transnacionales en todo el planeta, pues se negaba que hubiera estos cambios climáticos. Inclusive muchos científicos pagados por estas mismas instituciones reportaban hallazgos que negaban este cambio climático. En 1972 ya no se puede negar esta situación. Entonces, a partir de ahí, se van a estar dando, se van a empezar a establecer una serie de actividades. Esto nos va a conllevar entonces a la siguiente reunión que es conocida. A ver, permítanme tantito. Ahí está. Es conocida como, bueno, es la reunión de Río de Janeiro, ¿no? La Cumbre Ambiental de Río de Janeiro. Ese es el nombre oficial. Ahí ya, por convocatoria de la ONU, hubo 160 países que se reúnen con 102 presidentes, o bueno, no todos son presidentes, pero jefes de Estado, es decir, los representantes más importantes de cada uno de estos países se van reuniendo y entonces de ahí surge la Carta de la Tierra. Entonces, repito, en 1992, en la cumbre de Río de Janeiro, se va a llegar al acuerdo de, ¿cómo se puede decir? De establecer estos puntos, ¿no? A través de este documento que se conoce como la Carta de la Tierra. Dice el primero, respeta el respeto y el cuidado de la vida.
tomando en consideración aquí un punto muy importante, que no solamente estamos hablando de la vida humana, sino en realidad de la vida de todos, valga la redundancia, de todos los seres vivos. El respeto y cuidado de la tierra pues tiene que ver entonces con respetar absolutamente toda la biodiversidad terrestre, cuidar las comunidades, tratar de entenderlas, de conocer cómo es que se dan estas relaciones tróficas para poder cuidarlas. Pienso ahorita, por ejemplo, una empresa que se dedicaba o se dedica, no sé si en la actualidad, pero bueno, este estudio nos hablaba de una empresa que se dedicaba a hacer papel en Estados Unidos, como este papel que ocupamos para escribir, este papel de los cuadernos. Estos procesos de fabricación de papel ocupan grandes cantidades de agua que calientan y luego las dejan correr en ríos. Empezó a observarse que los peces hembra o las peces hembra empezaron a desovar, pero no era tiempo de desovar, se desova precisamente en estos meses, cuando ya va entrando la primavera, en marzo. El agua se calentó en invierno, en los meses de diciembre, enero, precisamente porque esta empresa, esta fábrica liberaba grandes cantidades de agua y entonces el sistema interno de las peces empezaron a desovar. Y esto trajo como consecuencia un gran problema porque la fertilización de esos huevos, la liberación del semen por parte de los peces macho, pues se da precisamente en primavera. El sistema de los machos no cambió. Entonces, ¿qué fue lo que trajo como consecuencia? Que cuando los peces liberaron el esperma ya no había huevos. ¿Por qué? Porque las peces los liberaron en invierno. Entonces, la siguiente generación se ve sumamente alterada, casi no hubo nacimientos y lo que trajo como consecuencia es la falta de alimento para todos los animales, por ejemplo, los osos grises, los osos pardos, que no tuvieron peces, eran salmones, específicamente eran salmones. Entonces no hubo nacimiento de salmones con la contrayente desnutrición de animales como los osos. Pero esto no se puede saber si no entendemos precisamente esto que les estaba diciendo, esa delicada cadena trófica que existe. Entonces es importante que nosotros entendamos todo esto y dentro de esta carta de la tierra, pues a eso se refiere esta parte de respeto y cuidado de la vida, ¿no? Construir sociedades democráticas que sean justas, que bueno, pues esto en el papel suena bien bonito, pero ya en la vida real pues ha sido bastante complicado llegar a ese punto, ¿no? Asegurar que los frutos y la belleza de la tierra se preserven, una cosa que hablábamos de la sustentabilidad, pues es, ok, vamos a utilizar la naturaleza, pero no hasta acabárnosla, porque finalmente también viene alguien o vienen personitas atrás de nosotros, ¿no? Que son ustedes y las próximas generaciones. El punto número 2 nos dice integridad ecológica. Integridad ecológica pues tiene que ver con proteger y entonces restaurar la integración de los sistemas ecológicos que se han dañado. Les dije que les iba a pasar un video y no se los he pasado, pero se los voy a pasar ahorita. Para que lo vayan viendo. A mí me parece muy interesante, pues todas las propuestas que están haciendo estos personajes, todos estos científicos, es una gama diferente de científicos que van haciendo diferentes propuestas para detener este calentamiento global. Y hay una persona, ella creo que no es científica, ella era, pues empresaria, pero de repente le cayó el 20 y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y entonces se dedicó a volver a forestar parte del sur de Argentina. Y para ella esa es la propuesta, pero pues también los otros científicos tienen razón. Es bastante complicado regresar a los parámetros normales y naturales que había, pues inclusive antes del siglo XX. ¿Por qué?
pues porque ya el ser humano ha ocupado muchísimos terrenos y pues ni modo de deshacer ciudades, ¿no? Ahí se habla de que se destruyeron algunas carreteras, algunas cosas, pero no podemos ir en retroceso, eso es bien complicado ir en retroceso, pero ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que sí puedo hacer a partir de este momento, aquí y ahora, ¿no? Yo leía hace poquito en una publicación en redes sociales esta cuestión de que necesitamos, por ejemplo, aquí en las ciudades, sembrar árboles. Y muchas personas dicen, pero es que no hay espacio para... No, o sea, te podemos poner 20,000 pretextos, pero con un árbol que cada familia plantara sería de lujo verdaderamente. Ahora, no necesariamente, a veces decimos siempre plantar árboles, plantar árboles, plantar árboles, pero no necesariamente estamos hablando de plantar árboles. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento y nuestro enfoque, por ejemplo, también las plantas, o sea, tener plantas. Ok, no tengo un lugar en donde plantar un árbol, que yo no creo que sea esa la situación, porque siempre en la banqueta se puede. Hay árboles, no sé si ustedes sepan, chicos, que los biólogos, los arquitectos, ay, no me acuerdo cómo se les llama a estos, que son personas que se dedican a la, como a la estructuración de ciudades. Tiene un nombre específico, pero se me fue. Bueno, ellos, y que, que están emparentados con ecología. Estas ¿Ingeniero? personas han identificado, ¿mande? ¿Ingeniero? No. Sí, son ingenieros, pero no me acuerdo cómo se les llama. Porque son específicos para las ciudades. Bueno, muchos de estos emparentados también con ecología han identificado, número uno, cuáles son los mejores árboles para ciudad, porque como decíamos el otro día, por ejemplo, los árboles de hule, ¿se acuerdan que los buscamos? ¿Cuáles eran los árboles de hule? Los árboles de hule, desgraciadamente, extienden sus raíces a lo largo de toda la tierra, horizontalmente. Y esto lo que trae como consecuencia, pues, es el levantamiento de banquetas, casas, bardas, etcétera. Sin embargo, por ejemplo, hay árboles como el pino, los pinos, hunden sus raíces hacia abajo de la tierra. Entonces, por ejemplo, los pinos son de los mejores árboles que hay para, para las ciudades, precisamente porque no dañan las banquetas. Ahora, hay plantas que generan grandes cantidades de oxígeno. Hay algunas que liberan más que otras. Entonces, por ejemplo, esas plantas que son liberadoras de oxígeno, pues serían como las más adecuadas precisamente para estas ciudades. Y siempre todos los que puedan, que sí somos muchos, podemos tener plantas, inclusive, por ejemplo, las personas que viven en edificios, en departamentos, sí se pueden dar el lujo de tener 2, 3 o 4 plantas, no lo sé. En realidad es cuestión de no poner pretextos, sino proponer soluciones, más que no, y ni siquiera proponer, sino gestar soluciones, llevarlas a cabo, ¿no? Esa es una buena posibilidad. Nos dice el otro, justicia social y economía. Bueno, aquí de repente también es un sueño falaz el creer que la pobreza se va a erradicar, porque finalmente para que los ricos sean ricos, una gran realidad es que debe de existir pobreza. La riqueza económica, el dinero, se da en términos de pues niveles. O sea, para que se erradicara la pobreza necesitaríamos estar, digamos, así, ¿no? Donde a lo mejor, yo entiendo que los ricos nunca van a querer dejar de ser ricos, ni van a soltar su dinero, pero tendría que haber una mejor distribución donde a lo mejor estos sean los ricos y estos sean los pobres. ¿Se dan cuenta la diferencia, la brecha que hay? Es realmente muy poca, que es como lo que sucede en los países del norte de Europa. No en toda Europa, solo en los países del norte de Europa, como por ejemplo Suecia, Dinamarca, Islandia, son los países que tienen una menor brecha de pobreza social. En cambio, en los países desarrollados, el que ustedes me digan, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, hay pobres, excesivamente pobres, y ricos extremadamente ricos.
Y bueno, no me digan esto en los países tercermundistas como México y todos los centroamericanos y los africanos, donde hay ricos que son verdaderamente ricos, o sea, enloquecidamente ricos, inimaginariamente ricos. O sea, a veces no tenemos ni la dimensión del dinero que tienen muchas de estas personas. Y pobres, extremadamente pobres, que vive una familia con 50 pesos y a veces hasta menos. ¿Se imaginan ustedes lo que es vivir con 50 pesos para una familia? O sea, yo voy a la tienda a comprar cualquier cosa y ya fueron 50 pesos, ¿no? Un kilo de huevo y un cuarto de longaniza y ahí están 50 pesos. Entonces, pero eso solamente obviamente es la comida. Imagínense todo lo demás. Entonces, personas que viven en pobreza extrema. Esta Carta de la Tierra nos dice que hay que buscar las estrategias para que haya esta justicia social. Yo no sé si se pueda alcanzar, pero al menos sí podríamos aspirar a tener esos márgenes menos profundos, como les decía yo, estos países del norte de Europa. Asegurar que las actividades económicas promuevan un desarrollo humano, un desarrollo equitativo, y esto sería verdaderamente genial, pero estamos en el 2021, es decir, estamos hablando de 30 años después, 31 años después, y esto sigue siendo exactamente igual. Y no me digan Río de Janeiro, donde están deforestando el Amazonia, la selva del Amazonas, y dejando a su suerte a todos los naturales, a todos los indígenas de esas selvas, ¿no? Que desgraciadamente pocos prefieren emigrar y la gran mayoría prefiere morir. El otro día veía yo un documental tristísimo de muchas de estas etnias que además de todo ni siquiera saben lo que está pasando, porque algunas etnias todavía existían algunas etnias que nunca habían tenido contacto con el hombre blanco, imagínense ustedes. Entonces su hábitat está cambiando drásticamente y no tienen ni la menor idea de lo que sucede. Un poco, y no lo digo peyorativamente, un poco como sucede con los animales, ¿no? Que de repente ya no tienen su hábitat. Yo pienso mucho en la película de dibujos animados, estos de, ¿cómo se llama? Mi vecino, Vecinos Invasores. Vecinos Invasores es una película verdaderamente hermosa y tristísima, porque aunque lo reflejan con un tono de comicidad y de ligereza, finalmente es la realidad. O sea, estamos ocupando territorios que pertenecían a otras plantas y otros animales, y entonces estas plantas y otros animales se quedan absolutamente sin nada, ¿no? Pero bueno. El cuarto punto al que se llega en esta cumbre de Río de Janeiro de 1992 es la democracia, la no violencia y la paz, que, insisto, pues esto se queda desgraciadamente nada más como palabras, porque ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con estos indígenas que les estoy comentando del Amazonas? ¿Qué sucede, por ejemplo, con las tribus nómadas de los desiertos a la mitad de las estepas rusas, por ejemplo, de estas zonas por donde está Georgia, Azerbaiyán, todas estas regiones que quedaron después de la desintegración de la Unión Soviética a la mitad de Asia? Muchísimas tribus que siguen siendo nómadas hasta ahorita, siglo XXI, pero que su estilo de vida pues ya completamente está así de desaparecer. O, por ejemplo, las etnias de los inuts, es decir, a los que mal llamamos esquimales allá en el Polo Norte, también tienen pues ya el hábitat completamente deshecho y están en un peligro constante de ya no poder sobrevivir. Los hielos son tan delgados que ya no les permiten hacer sus actividades que cotidianamente hacen, ya no pueden pescar, y exactamente igual que en el caso de los osos polares. Bueno, los osos polares ya están muriendo de hambre. Ellos cazan osos polares y hay que entender que es su estilo de vida, pero ellos no cazan osos polares
como muchas veces se hace aquí en estos países occidentales, cazar por diversión, ¿no? Ellos cazan osos polares y en verdad le encuentran utilidad a absolutamente todo el animal, la piel, la sangre, la carne, los huesos, el cebo. Ellos cazan un oso, ellos cazan una foca, ellos cazan alguna ballena, pero la ocupan absolutamente en todo. Ellos no tienen desperdicios, ellos no generan basura en este sentido, todo es útil. Y además no cazan por cazar, solamente cazan lo que necesitan, que es bueno, finalmente como la naturaleza creó este mundo en esas líneas tan interrelacionadas. Pero no, pero estamos emitiendo grandes cantidades de dióxido de carbono, este calentamiento está derritiendo los casquetes polares y eso es una violencia hacia todas esas formas de vida que no tienen que ver con este medio industrializado en el que vivimos y tan demandante y que, insisto, todos tenemos que ver, porque de repente, cómo les gusta a muchas personas lavarse las manos y decir eh, estúpidamente, y perdón por la palabra porque así es que son las grandes empresas. No, no son las grandes empresas, porque finalmente la gran empresa trabaja para ti. Como les decía yo, esta fábrica que lanzaba grandes cantidades de agua caliente a los ríos, ¿para quién es? Ustedes que han visto administración, que hemos hablado de administración, que hemos hablado que toda fábrica, toda unidad de negocio tiene que producir, pero su objetivo es la venta, porque a partir de la venta es donde se obtiene riqueza. Entonces, ok, la fábrica de papel es altamente contaminante, pero ¿para quién está trabajando esa fábrica de papel? Para nosotros, para los consumidores, para mí que agarro y que rompo esta hoja nada más porque sí, ya después la tiro a la basura. Entonces, es aquí, esto es cerrado, esto es un círculo. Si la empresa nada más produjera para quedarse con el material, con las hojas ellos solitos, bueno, pues entonces lo entendería, pero somos nosotros, ¿no? Estas fábricas productoras de energía eléctrica, como la termoeléctrica que está allí adelante yendo como para Tepexpan, bueno, más bien está en Tepexpan, ¿por qué lanza grandes cantidades de humo? Pues porque está produciendo electricidad. ¿Para quién? ¿Para ella? No, por supuesto que no. Está generando energía eléctrica para que tú dejes encendidas tus luces indiscriminadamente, para que tengas prendidas 3 televisiones en tu casa, que tengas conectados los cargadores del celular, aunque no los estés ocupando, porque eso finalmente genera gasto, ¿no? Aunque tú no lo estés viendo, toda esa contaminación está generada para ti. Y esa es la cuestión, está generada para ti, para todo, para lo que me digan, ¿no? Entonces, pues esta cuestión de no ser violentos y de que haya paz, pues está muy difícil. Hablaban en el documental, insisto, ahora sí se fue a mandar, de las migraciones climáticas, y se ha dado, por ejemplo, yo no sé si ustedes hayan escuchado en las noticias hace 2 años aproximadamente, y no dudo que esté sucediendo en estos momentos, tal vez detenida un poco por la pandemia, pero desgraciadamente toda esta gente que migra, por ejemplo, de lo que es Grecia, por ejemplo, de Grecia hacia otros lugares, o del norte, bueno, de África en términos generales, de cualquier parte de África hacia los países del norte, que son los europeos. Hay grandes migraciones de personas que están en pobreza extrema, pero ¿por qué? Pues porque sus territorios son secos ya, territorios que deberían de ser verdes, que deberían de ser productivos, pues resulta que ya están secos. O por ¿cómo se dice?
la voracidad de muchas empresas y de muchos grupos en el poder, muchos grupos políticos que permiten, por ejemplo, la privatización del agua. En Chile hay muchos terrenos que tendrían que ser de cultivo y que no pueden serlo porque no tienen agua libre. El agua de los ríos, y fíjense lo que voy a decir, el agua de los ríos está vendida a las grandes empresas transnacionales, empresas como Nestlé, como Coca-Cola, etcétera, empresas aguacateras. Bueno, es que me encanta ver documentales. Hay un documental de una empresa alemana, una empresa que se dedica a los medios de comunicación, hace documentales excelentísimos. Habla de cómo las empresas extranjeras llegaron, déjenme ver, creo que sí es a Chile, bueno, un país centroamericano, pero casi estoy segura que es a Chile. Llegaron para empezar a producir aguacate, y entonces ahora se produce aguacate en gran escala. Fíjense, el aguacate, que es un producto americano, específicamente de México, pero que se da muy bien, por ejemplo, en estas tierras, llegan los europeos a hacer negocio y compran el agua, y ahora los pequeños agricultores de todas esas tierras que se dedican a sembrar pues algunos otros productos propios para el abastecimiento local, ahora ya no pueden hacerlo porque no tienen agua, porque el agua se ha vendido a esas grandes empresas europeas. Puede haber ahí justicia, puede ahí haber no violencia. La gente se va a morir de hambre, y cuando esto suceda, con sus últimas fuerzas se va a levantar en armas. Entonces, pues digo, desgraciadamente muchos de estos objetivos no se alcanzan. Y esto no es de 1982. Estos documentales que les digo son aquí y ahora. 2020, 2019 creo que es ese documental. O sea, no tiene realmente mucho tiempo, pero bueno. Ok, otra reunión a la que llegamos en 1989 es el Protocolo de Montreal, Canadá. Este protocolo de Montreal, y por eso puse también esta imagen, el objetivo que se establece es eliminar el uso de sustancias químicas que van delimitando, perdón, que van, se me fue la palabra, debilitando la destrucción de la capa de ozono, ¿no? Estos productos denominados clorofluorocarbonos, que se empiezan a utilizar más o menos a partir de los años 20, bueno, ya tiene un siglo, hace más o menos un siglo que se inventaron los refrigeradores, los sistemas para enfriar alimentos y mantenerlos pues en buen estado la mayor parte del tiempo posible. Antes de 1920 no existían refrigeradores. En un momento determinado, algunos ingenieros descubren esta posibilidad de que estos gases de fluoroclorocarbones bajen la temperatura, y entonces ahí ya se crea este diseño de refrigeración, y los refrigeradores pues empiezan a producir de manera masiva en absolutamente todo el mundo, y era pues genial porque entonces ya los alimentos duraban por más tiempo, ya no se echaban a perder tan fácilmente. Pero llegó un momento, más o menos como en 1970, cuando los científicos se van a dar cuenta que la capa de ozono está perdiéndose, y también en ese momento cae el 20 para entender para qué sirve esa capa de ozono. Bueno, esa capa de ozono, como seguramente ustedes sabrán, detiene los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas son sumamente dañinos
porque, por ejemplo, al chocar con nuestros elementos constituyentes del ADN, alteran su estructura. Y esto es la alteración de la estructura normal del ADN, entonces lo que va a traer como consecuencia, pues es cáncer, entre otras cosas, cáncer en la piel y en diferentes partes del cuerpo. Bueno, y esto pensando no nada más en términos de seres humanos, pero por supuesto que también a los demás animales y a la vegetación, pues también trae muchos problemas. Entonces, el clorofluorocarbono va rompiendo la capa de ozono. Esto lo he dicho varias veces. A ver, ¿quién me recuerda cómo está estructurado el ozono? ¿Qué es el ozono? Lo vimos en biología y luego lo vimos en ecología. ¿Cómo que qué es el ozono? Sí, ¿qué es el ozono? ¿Qué compuesto químico es el ozono? Oxígeno. Muy bien, gracias, Fernanda. Pero ¿con qué característica ese oxígeno? Con 3 moléculas. Eso, muy bien, Fer, gracias, exactamente. El oxígeno que nosotros respiramos normalmente siempre está en pares, ¿sí? Siempre están dos oxígenos, por eso dijimos que es una dimolécula. El oxígeno es una trimolécula porque anda en tríos. Entonces, este ozono detiene esos rayos ultravioleta. Cuando la capa de ozono se empezó a abrir en los polos, entonces empezó a entrar mayor calor. Y aquí vemos una imagen. Observen cómo, por ejemplo, estas zonas anaranjadas son las más calientes en el planeta. Las zonas amarillas, pues, son las que le siguen y así, ¿verdad? Pero aquí tenemos, bueno, aquí los científicos es donde se dieron cuenta de este hoyo en la capa de ozono. Afortunadamente, los objetivos del protocolo de Montreal pues se han ido alcanzando, ya que se empezó a investigar para utilizar otro tipo de gases que no fueran los clorofluorocarbonos. Su nombre es bien claro, ahí me está diciendo que son compuestos de cloro, de flúor y de carbono. Entonces, sustituir esos gases en los refrigeradores y en otras cosas que se utilizaban, ¿no? Para, pues ir, evitar que la capa de ozono siguiera abriéndose. Hace algunos años se señala que afortunadamente se ha ido cerrando esa capa, se ha ido cerrando ese hoyo en la capa de ozono, ¿no? Tengo aquí esta imagen me gustó porque las sustancias que se liberan en aerosol tenían precisamente clorofluorocarbonos en la parte de abajo, ejercían presión y entonces cuando nosotros oprimimos el botón, la presión hace que el producto del que estemos hablando, insecticidas, desodorantes, hasta, fíjense, a veces los seres humanos somos tan ridículamente, y perdón por la palabra, pero bueno, me voy a quedar con las ganas, pero somos tan ridículos que hasta aceite de cocina en aerosol. O sea, imagínense ese grado de estupidez humana de utilizar esos clorofluorocarbonos en aceite de cocina. O sea, cuando puedes echarle el bendito chorrito, o sea, sí te vas a tardar unos segundos, si quieres nada más echarle unas cuantas gotitas y luego dispersárselo bien al sartén para que se distribuya homogéneamente en todo el sartén, pero no, para que quede bien parejito, se lo voy a echar en spray, aunque la capa de ozono, o sea, imagínense, ¿no? O sea, a veces yo diría, bueno, y este es un pensamiento a veces bien radical, pero a veces pienso que si nos extinguimos los seres humanos, nos tenemos bien merecido. Desgraciadamente no seríamos los únicos los seres humanos. Nos llevaríamos, como se dice vulgarmente, entre los pies a las demás especies de seres vivos. Pero bueno. Ok, el siguiente, bueno, a ver, voy a terminar esto porque además ya nada más creo que nos queda un minuto y medio o medio minuto. Vuélvanse a conectar, chicos, por favor, ¿sale? Vale, maestra, va.